Bien, que Dios les bendiga y que estén cómodos en sus hogares junto a la familia ahí calentitos, ¿verdad? Junto a la estufa o a la calefacción lenta en el sur para que todos ustedes estén bien por la gracia de Dios. Bien, vamos a estar ya partiendo nuestro tema que nos corresponde el día de hoy y que seguimos con el tema dice qué es la iglesia y cómo servirla. Sabemos que la cita está en Mateo capítulo 16, verso 16 al 18. Vamos a leer nuevamente la cita y dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la lectura que estaba también apareciendo en su pantalla. Esta es la parte 2. Y estamos viendo entonces qué era la iglesia y cómo servirla. Y estábamos ya en el paso, la segunda, ¿verdad? En la segunda acción de Jesús. Dice que nos muestra es cuando va a orar a Getsemaní, hasta el punto en donde su transpiración parecía caer como grandes gotas. Ahí estamos, hasta ahí quedamos el día miércoles y vamos a seguir hoy día con respecto a lo que es la oración. La oración es en la vida del creyente. En la oración es donde nos relacionamos con Dios, conversamos con Dios, vamos a Dios cuando estamos felices, estamos contentos, cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando está bien la familia. Pero mayormente cuando vivimos dificultades, cuando estamos enfermos, cuando no hay trabajo, cuando se cierran las puertas muchas veces. Nuestra oración debe ser más ferviente a Dios. Siempre debemos de estar orando, y qué mejor ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él es un ejemplo para nosotros de oración. Siendo el Hijo de Dios, necesitó siempre estar en comunión con el Padre. Y él oraba mucho a Dios, se iba muy de mañana, se iba al monte a encontrarse con Dios. Y ahí el Espíritu Santo le fortalecía y le capacitaba también para ir después a trabajar, a predicar, a enseñar y también a hacer prodigios y milagros. Para eso necesitaba tener una íntima relación con Dios. Cuanto más necesitamos nosotros estar en oración y estar en comunión con Dios. Imagínese usted una familia, un matrimonio que no se relaciona, que no habla, que no conversa, ya no sería una familia, ¿verdad? Pero sí, nosotros somos la familia de Dios y siempre debemos de estar orando a Dios. Uno puede orar en todo tiempo, puede dedicar un tiempo de oración, pero también puede orar cuando está trabajando, cuando está haciendo los quehaceres de su casa, en todo tiempo. Aún cuando conversa con alguien, de repente está orando también en el corazón. Y vamos entonces, ¿cómo es la oración de Jesús? Dice que la segunda acción que Jesús nos muestra es cuando va a orar a Getsemaní, hasta el punto en que donde su transpiración parecía caer como gotas de sangre. Eso está en el Getsemaní, en donde Jesús toma la decisión definitiva de ir a la cruz. Por lo tanto, la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, debe orar hasta que aparezca, ¿verdad?, también ese sudor en la frente. Nunca vamos, creo yo, a llegar a
a ser como fue Jesús. Jesús estaba bajo mucha presión, con tal vez un estrés ahí por el hecho de ir a la cruz, entendiendo que Él era 100% divino, pero 100% humano. Él tenía sentimientos, él sentía dolor, cansancio, sentía tristeza, pena también, y todo lo que nosotros sentimos, lo que ustedes sienten. Pero ahí estaba dando el paso más importante que le correspondió a él dar en este mundo, a cumplir el propósito de su venida, la redención del mundo, el morir en la cruz para que nosotros fuéramos liberados del yugo del pecado. Porque aquí está hablando, digamos, el autor del seminario, y él está exponiendo cómo funciona su iglesia. Y dice, ¿por qué nuestra iglesia siempre tiene reuniones de oración en las madrugadas, reuniones de oración los jueves y los domingos, y los viernes a la noche se reúnen para velar orando, o sea, oran toda la noche? Porque deseamos que nuestros hermanos lleguen momentos antes del culto del domingo y deseamos que oren mucho antes que el culto comience, porque es la forma en que oró Jesús, con mucha voluntad y fuerza, hasta que su transpiración parecía gotas de sangre. Entonces es muy importante la oración. Hoy día los hermanos llegan, la verdad, yo me fijaba, la mayoría de los hermanos llegaban tarde a la iglesia. El liderazgo llegaba tarde a la iglesia, que son el ejemplo de la iglesia, son las personas en las cuales ¿verdad? La iglesia tiene los ojos puestos para seguir el buen ejemplo. Y si llega tarde no tiene tiempo de orar, pero los que llegan antes difícilmente también oran. Cuando estamos partiendo acá en Santiago ya a ver el año 88, después algunos años, se oraba mucho en las clases donde asistíamos. Había una hermana que se oraba y también se cantaba antes de partir el culto, y no había tanta conversación como existe ahora en los cultos, ya que ni se canta y tampoco se ora. Pero tienen que recordar esto, dice el Señor Jesús. Dice que el Señor oraba con un motivo específico. Cada oración que nosotros hagamos debe de tener un motivo específico hasta que tengamos la respuesta de parte de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos? El ejemplo de la viuda y el juez injusto. La viuda iba a donde el juez injusto a pedirle que haga justicia. Y el juez injusto no le hacía justicia. Quien era una viuda no le prestaba atención, pero como tanto insistía la viuda, este hombre como que lo sacó por cansancio y le respondió a la mujer. Jesús dijo, si este juez injusto pudo escuchar a la viuda, cuanto más vuestro Padre Celestial escuchará vuestras peticiones, sus oraciones. Entonces Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Lo importante es que nosotros debemos de dedicar tiempo a la oración con Dios, e ir ahí a conversar con Dios cara a cara. No la vemos, ¿verdad? Pero sí le sentimos, sí que está atento a escuchar nuestras oraciones. La pregunta es, ¿está orando usted? ¿Tiene tiempo de intimidad con Dios? ¿Ora cuando tiene necesidades o ora siempre?
La oración es siempre, es constante. Usted puede estar caminando y puede estar orando porque las personas trabajan a veces y no tienen tiempo de orar ni a mediodía, ni siquiera, imagínense, se acuestan cansados, se levantan cansados, no tienen mucho tiempo para orar, pero de repente despierta la persona y puede orar hasta que le dé sueño y nuevamente se pueda quedar dormido. Entonces la oración es con un motivo específico. Todas las oraciones tienen que tener un motivo específico. Ahora dice que Dios no oraba diciendo, por favor, haz que lleve esta cruz. Dios no estaba pidiendo eso. ¿Qué es lo que pedía Jesús? Dice, por favor. Él no está pidiendo, por favor, que Dios le ayude a llevar la cruz, sino que fue todo lo contrario. Jesús oraba diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este era su motivo de oración, que Dios haga su voluntad. Por tanto, en la verdadera iglesia se debe orar para que se cumpla la verdadera voluntad de Dios. Cuando estamos orando y le estamos pidiendo a Dios, estamos orando en la perfecta voluntad de Dios. Y si lo que estamos pidiendo está de acuerdo a su voluntad y está de acuerdo a su palabra, tenemos la seguridad de que Dios escucha nuestra oración. El apóstol Santiago dice que a veces cuando oramos pedimos y no sabemos pedir, pedimos mal. A veces la gente pide, dice, en este caso sería dinero para divertirse, para gastar en cosas que no necesita. Dios va a orar, va a escuchar nuestra oración de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y que esté de acuerdo también a nuestra necesidad. Por eso dice Dios que cuando le pidamos pan, Dios nos va a dar un pan y no una piedra, porque la oración es específica. Si le pedimos un huevo, Dios no nos dará un escorpión, y si le pedimos un pescado, no nos dará una serpiente. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Para eso debemos de orar con fe. La tercera acción de Jesús nos muestra es el amor. Por lo tanto, en la iglesia debe de haber, ¿verdad?, amor. Porque ahí se refleja, digamos, el amor de Jesús. Ahí Dios, ¿verdad?, se da a conocer a través del amor, porque ya dijimos que el amor es un atributo de Dios. Nadie ama con Jesús como Él. Y nosotros también debemos de amar como si también ama Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo es el amor del Señor? ¿Cómo será que Dios nos ama? Vamos a ver que el amor del Señor tiene 4 cualidades y las vamos a descubrir aquí y ahora mismo. Primero, nos ama tanto que se ha rebajado hasta nuestro nivel. Tal es el amor de Dios, que Él nos ama, que Él se bajó a nuestro nivel. Eso significa que Dios se humanizó. Dios tomó nuestra forma humana. Entonces, y uno dice, bueno, ¿y qué tanto será que Jesús se haya bajado a nuestro nivel? Debemos de entender que Jesús es el creador del universo. Es el que creó los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, el que creó los vegetales, el que creó los seres vivos y es el que formó al ser humano. No es cualquier persona, es un ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, fiel, justo, verdadero.
santo, santo, santo. Entonces, y muchos otros atributos. Entonces, no es cualquier persona quien vino a este mundo. Y de estar en ese grado y bajarse a nosotros, entonces demuestra un amor extraordinario que va más allá de nuestro entendimiento. Para el Señor no es lo mismo decir que nos ama mientras está sentado a la diestra de Dios. Imagínense que Jesús nos mandara a decir con un ángel, dile a Juana, dile a la Nina, a la Eliana, a la Belia, a Víctor, que lo veo por ahí, que les amo de allá lejos, ¿verdad? Imagínense cuánto cuesta, cuántos años luz cuesta salir del espacio, tal vez millones de años luz. Recuerde que el año luz recorre alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense la distancia. Y de allá Él nos dijera que nos ama. Él dejó su trono de gloria. Él dejó toda su esencia, todo lo que Él era, se despojó a sí mismo para venir a tomar la forma de humano, la forma de siervo. Ahí vemos entonces el gran amor de Dios. Dice que por eso se hizo hombre, vino a la tierra y nos amó y nos sigue amando desde su postura de hombre, de ser humano. Nosotros debemos amar también al prójimo pensando en su situación. ¿Cuál es el mensaje que nos está entregando? Entonces, que si Dios nos amó, nosotros también debemos de amar. Que dice, primera de Juan, dice que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, entonces somos mentirosos. Nuestro amor no puede ser verdadero. ¿Cómo podemos amar a Dios que ni siquiera lo vemos, ¿verdad? Si no amamos a nuestro hermano que sí le vemos. Entonces, nosotros debemos de amar al prójimo pensando en su situación, empatía, o sea, es colocarse en el lugar de otro, colocarse en los zapatos de otro, como también se dice. De esa manera vamos a mostrar el amor hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Segundo, Jesús nos ama a pesar de lo que somos, nos acepta así y nos ama de todas maneras. Jesús no nos ama porque tengamos una fe incorruptible o porque seamos buenos cristianos, sino que nosotros seguimos pecando, nos caemos, pero de todas maneras Él nos ama a pesar de lo que somos. Mire qué diferencia. ¿Qué diferencia? Usted a lo mejor, no sé si será capaz de amar a su enemigo, de amar al prójimo, de amar al vecino que es molestoso, de amar al compañero de trabajo que le complica. Es difícil, pero esa es la diferencia. Nosotros debemos de amar, ¿verdad? Tener compasión de esas personas que nos hacen daño. Y a veces también orar por ellos. Por lo tanto, no debemos criticar al prójimo, sino amarlo a pesar de lo que es. ¿Permiso? Jesús es una persona que nos amó tanto que llevó la cruz por su propia cuenta en lugar de nosotros. Por ello, dentro de los miembros de una verdadera iglesia, deben llevar una vida de sacrificio por amor, ¿verdad? Por el amor de que ella emana. Entonces nosotros debemos de amar, ¿verdad? Y es una forma de servir a Dios, amar a nuestro prójimo,
a nuestro hermano, a nuestra familia. Debemos de amar a toda nuestra familia. Amarnos como, primero como hermanos, debemos de amarnos aunque tengamos diferencias. Porque si no amamos a la familia, menos vamos a amar a Dios. La familia la vemos, nuestra familia sufre a veces, tiene problemas, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si, aparte de que está sufriendo, nosotros le critiquemos y no le amamos? Debemos de desear lo mejor para nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos y para toda la familia. Cuarto, el amor de Jesús es un amor hasta el final, ¿verdad? El amor de Dios no es por un tiempo. Jesús nos amará por la eternidad en cuanto a Él. Pero acá también el amor es se refiere a un tiempo, al tiempo, ¿verdad? Y es un tiempo limitado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es limitado? Porque nosotros vamos a dejar de existir acá. Vamos entonces a amar a la persona que vemos. Por supuesto que nos vamos a seguir amando en la eternidad. Pero el amor acá, mientras estemos en este mundo, debemos de amarnos los unos a los otros. Si ustedes realmente son seguidores de Jesús, deben amar a sus hermanos hasta el final. Hay hermanos que usted puede caminar bien, pero hay otros hermanos que son difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir amando. Nosotros no podemos cambiar a ese hermano, solamente lo puede cambiar Dios. Esos hermanos están ahí para a veces probar nuestra paciencia, para probar nuestra fe. Ahora hablaremos en forma general. El cuarto punto del diseño de la iglesia hecho por el Señor, dice, el anhelo del Señor es establecer su iglesia en esta tierra. Y para hacerlo tuvo que llevar la cruz consigo, ¿verdad? En lugar nuestro. Imagínense, ¿usted cree que podría haber resistido la cruz después de haber sido azotado, golpeado, lacerado, haber perdido tanta sangre? Es imposible. Y además que Jesús llevó la cruz no siendo culpable. Y nosotros sí somos culpables. Entonces Dios muestra su amor, tomó nuestro lugar. Él cargó la cruz por nosotros. ¿No es algo extraordinario eso? Y ni siquiera tuvimos que nosotros llevar la cruz. Por lo tanto, cuando Jesús levantó su iglesia, no lo hizo según el tipo dice, no lo hizo sin ningún tipo de planificación. O sea, cuando Jesús levantó la iglesia, tenía un plan. Dios no hace las cosas, digamos, a la ligera. Él tiene un plan. Y lo más seguro que este plan está en las Escrituras. Después, cuando uno lee los evangelios y lee las cartas, vamos a ver cómo Dios quiere que sea su iglesia. Pero ¿cuántas personas, en lugar de seguir el plan de Jesús para la iglesia, ponen su esperanza, ¿verdad?, en las cosas de esta vida? Y no ponen la mirada en Jesús. Quiere decir que mucha gente adopta la iglesia conforme a lo que él piensa, a lo que él entiende. Estábamos hablando el día domingo, ¿verdad?, acerca de los falsos maestros. Van cambiando las escrituras, van torciendo las escrituras y no están caminando según el plan de
Dios. ¿Cuánta gente camina así? No, dice, yo soy así. Yo pienso que servir al Señor tengo que hacerlo de esta manera. Mi corazón me dice. No, es Dios quien ordena nuestros pensamientos y nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, la verdadera iglesia debe de ser planificada. Una iglesia tiene que tener una ruta, ¿verdad? Trazar una ruta, una hoja de vida. Entonces, por eso las iglesias, muchas tienen sus estatutos. ¿Para qué se formó esta iglesia, esta corporación? Tiene un fin, una finalidad. En la Biblia están escritas muchas cosas acerca de la iglesia, pero hoy veremos solo 3 puntos esenciales. Primero, vamos a ver en Hechos capítulo 2, verso 46, que está escrito lo siguiente. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva, que más adelante vamos a explicar esto también acerca de cómo era la iglesia primitiva. Ellos no tenían templo como hay ahora, ellos iban por las casas haciendo culto. El Espíritu Santo gobernaba totalmente en la iglesia primitiva y todos los hermanos se esforzaban por reunirse e iban a la casa, de casa en casa, para entregarle un culto a Dios, para adorar a Dios y para oír la palabra de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia familiar, por lo tanto tenían una vida de iglesia célula. Entonces, ¿cómo era la iglesia en los tiempos de Jesús? O sea, post la muerte de Jesús. Entonces, la gente se reunía en las casas. Y lo que nosotros conocemos como culto, hogar o célula también. Célula porque se va dividiendo. Las estructuras del plano que tenía el Señor para su iglesia era una iglesia familiar. Así parte la iglesia. Y después la iglesia fue creciendo mucho y ya después de mucho tiempo ya la iglesia se empezaron a construir los templos. Pero al principio no había templos donde la iglesia se reunía, templo, casa de oración, como lo hay en este tiempo. Cuando Dios creó a los humanos, lo hizo para que tengamos comunión en espíritu con Él. Por eso que se sabe que, por ejemplo, las plantas tienen alma, se les llama alma inanimada. Los animales tienen alma y se les llama alma irracional. Pero nosotros tenemos alma, ¿verdad? Racional, pero además tenemos algo especial que es el espíritu. ¿Para qué Dios nos creó con espíritu? Para que tengamos comunión con Él. Por eso la gente del mundo que no conoce a Jesús no puede tener comunión con Dios porque el espíritu está muerto. Puede hablar, incluso puede orar, pero no hay comunión y no hay intimidad con Dios porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Dice, por lo tanto, su primer mandamiento fue que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que nos amemos los unos a los otros, como a nosotros mismos. Ahí se resume, ¿verdad?, toda la ley. Ahí se resumen los mandamientos. Ahí se resumen los 10 mandamientos. En estos dos, ¿verdad?, estas dos cosas. Primero, amar a Dios con todo nuestro ser y después amar al prójimo. Ahí se resume la ley y todos los profetas. Pero si no hay amor, no puede llevarse a cabo una comunión exitosa. Sería una comunión fuera de la que Dios manda. Imagínense una iglesia donde
todos están peleados, no hay comunión, ¿verdad?, entre la hermandad. ¿Cómo sería? Bueno, de hecho hay iglesias que están en esa condición, pero no es el plan de Dios. Dios quiere que la iglesia esté unida, esté en armonía, que nos podamos mirar a la cara los unos con los otros. Repitiendo lo mismo, sería tener una comunión mostrándome tal como soy. Y eso pasa, ¿verdad? La gente dice, mire, este o esta sacó las garras. Porque de repente la gente llega, hasta también pasa en los trabajos, la gente se ve, anda ahí como humilladita, pero después se da a conocer. También pasa en los matrimonios, ¿verdad? Cuando están de novio, todo es bonito, las flores para allá, los chocolates, las atenciones, se casan y se acabó. Se acabaron los presentes, las flores, los chocolates y las buenas atenciones. Y ahí a veces las personas se muestran tal cual son. No es el plan de Dios. Cuando nuestros ancestros, Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso, olvidaron que es tener una comunión al prójimo, o sea, entre ellos. Imagínense, cuando ellos pecaron, ellos se vieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron dolor, sintieron pena y todo lo demás. ¿Qué hicieron? Cuando Dios les preguntó, se echaron la culpa el uno al otro. ¿Qué debiera de hacer una persona, verdad? Debieran por lo menos haber tenido compasión el uno del otro, pero no. Ellos se culparon unos a otros. Me recuerdo algo. Cuando yo trabajaba, muchos años atrás, estaba el patrón tenía un hijo, y estaba el concuñado del patrón, estaba Josué, mi hermano y yo. Y el patrón le pidió una opinión al concuñado de su hijo. Y el concuñado, en vez de hablar bien del hijo del patrón, habló mal. Y de ahí le preguntó a Josué, y Josué habló bien del hijo. Le dijo el patrón, mira, tú que eres familia, hablaste mal de mi hijo. Y este, que no es de mi familia, habló bien. ¿Por qué? Porque no hay empatía. No hay, ¿verdad? Está eso de ir al choque, eso de a veces de hablar mal del otro hermano, siendo que tenemos la oportunidad de hablar bien. Y eso está en nosotros. De repente estábamos hablando del día domingo de la lengua, lo malo, lo peligroso y lo venenosa que es la lengua, que vamos a continuar el próximo domingo. Entonces dice, aquí está hablando el autor del seminario. Desde que recibí a Cristo en mi vida empecé a asustarme de muchas cosas. Una de ellas era la educación. Una de las cosas que había aprendido era que para tener una comunión con otro debía usar una máscara. El autor de este seminario es un pastor, no sé, está muerto ya, es coreano. La cultura de ellos es diferente a la nuestra. Entonces, había que usar una máscara, o sea, se llama hipocresía. En este mundo, ¿quién es una persona educada? ¿Cómo es una persona refinada? Una de las máscaras que usaba era la de persona educada y refinada. Eso es lo que él demostraba delante de los demás. Por lo tanto, hemos nacido habiendo olvidado la verdadera esencia de la comunión. ¿Cómo debe de ser entonces la comunión? Aquí hay un dato. Dice, por eso los psicoanalistas dicen que para poder entregar y recibir de corazón hay 7 formas. Primero,
Por eso Jesús, para levantar su iglesia, levantó la iglesia familiar para que haya una verdadera comunión entre los miembros. ¿Por qué? Porque un culto familiar, una iglesia familiar, va poca gente. No van 30, 20, a veces pueden ir, creo que hasta 12 personas puede que estén en un culto familiar. Entonces es más fácil tener comunión donde va poca gente. Por eso que la iglesia primitiva partió así, de esa manera, con pocas personas. ¿Para qué? Para que haya una buena comunión, una buena relación entre los miembros. Imagínense, donde hay unos poquitos y se estén peleando, sería escandaloso. Pero en las iglesias grandes sí hay escándalos. Por lo tanto, nuestra postura no tiene que estar basada en si la iglesia familiar en la que estamos nos gusta o no. Nos debemos estar cuestionando muchas veces, porque cuando uno llega, a veces en la iglesia, llega cuestionando. Por ejemplo, si un hermano viene de otra iglesia y llega a cierta iglesia, él empieza a mirar y empieza a cuestionar. ¿Qué dice? En mi iglesia no lo hacíamos así. En mi iglesia lo hacíamos de esta otra manera, pero era la otra iglesia. Esta es otra iglesia, otra comunidad a la cual él llegó. Así que no debe cuestionar ni decir que le gusta o no le gusta. La iglesia familiar es parte del plano de la iglesia de Jesús, por lo tanto debemos vivir en ello como corresponde. La iglesia, no, los pastores dicen por ahí, esta es mi iglesia. En realidad es la iglesia que pastoreamos, es la iglesia que por gracia Dios nos dio para que administrarla, pero la iglesia le pertenece a Jesús. Los hermanos no son de los pastores, no nos pertenecen a nosotros, son de Jesús. Las almas son de Jesús. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver cuando Moisés cuidaba las ovejas, dice que las ovejas eran de Jetro. Él tenía el deber de cuidarlas. ¿Me entiendes? No son sus ovejas. El pastor tiene que dar cuenta por las ovejas. Bueno, y antes estaba Jacob. Jacob también cuidaba las ovejas de su suegro. Entonces, de Labán. Entonces, Jacob se queja también delante de Labán y le dice que él tiene que responder por cada oveja que se pierda. ¿Entiende? Entonces, las ovejas son de Dios. En segundo lugar tenemos Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, van juntos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ha separado la iglesia en dos grandes grupos para que los creyentes mejoren cada día. El primer grupo fueron entrenados espiritualmente para servir. Hay dos grupos. Los primeros son los que están entrenados para servir. El segundo grupo dice que es el de los hermanos comunes. Comunes se refiere a los diáconos, a los ancianos, quienes pueden ser futuros líderes. Por eso es que tanto diáconos y ancianos son hermanos comunes. Entonces, se divide la iglesia en dos partes, que ahí más adelante lo vamos a explicar. Pero en el plano de la iglesia de Jesús, los hermanos comunes son los que salen a la obra, y el primer grupo son los que preparan a las personas para que salgan a la obra y les trata de brindar el ambiente para la evangelización. Ahí están funcionando los dos grupos.
quienes salen entonces a las misiones y son enviados, los grupos, ¿verdad?, de los comunes, que se entrenan y llegan a ser líderes y llegan, ¿verdad?, a ser, son los que hacen las misiones. El primer grupo se los prepara y ellos se trata de brindar el ambiente para la evangelización. Actualmente las personas piensan que los que hacen la obra son los líderes y los hermanos comunes solo los ayudan o son espectadores. ¿Está bien? Ya. Gracias, me están indicando el tiempo para que no me pase. No me importa, lo dejaríamos. No, me queda una. No, alcanzamos. Dice: esto es una obra del diablo para debilitar a la iglesia. Imagínense si los generales salen a pelear al campo de batalla y los demás soldados se quedan como espectadores. ¿Cómo ganarán esa guerra? Es una pregunta. Entonces, quienes salen a la batalla son los soldados. Ellos son los que van a la guerra, los que pelean. ¿Y quiénes son los estrategas? Son, bueno, los que estudian para eso, que en este caso serían los generales. Dice, nuestros hermanos tienen, dice, las dos posibles maneras de ayudar. Dos maneras. Primero, es la iglesia celular, es la iglesia familiar. Toda la familia participa, porque los pastores o copastores actúan como sponsor, eso significa, son patrocinadores. Entonces yo le decía la otra vez que estaban estos dos grupos, los enviados y los que envían. Vamos a avanzar un poquito para explicarle otra cosa. Segundo, es divisible en grupos. Por ejemplo, en nuestra iglesia estamos divididos en 80 grupos, pero en el futuro van a participar más personas. Habla de Discovery Seminar, significa descubrimiento, seminario de descubrimientos de dones. Entonces, en estas grandes organizaciones, en la iglesia que están bien organizadas, existen este tipo de personas. Entonces, los enviados van, en este caso que es una iglesia muy grande, donde tiene muchos recursos y los hermanos son enviados, se preparan, van a seminarios, estudian mucho, normalmente, o sea, por no decir todos, tienen una profesión y ellos salen al campo misionero, o sea, van a llevar el mensaje a otros lugares, a veces a lugares peligrosos, y son los enviados. Pero hay un grupo que prepara a los hermanos. Podemos decir que son los maestros o son los profesores que están preparando a los que van a misiones, a los misioneros, pero no los envían con las manos vacías. Normalmente la iglesia en Chile toma a un pastor y lo va a dejar a un lugar, ahí lo tira, ¿verdad? Y de repente si le pagan el arriendo, no importa si tiene hambre, si tiene frío, nos dejan ahí nomás. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ejemplo de que muchos años atrás, que yo lo leí en la revista, lo leí en la revista Fuego, en donde un hombre, un pastor, fue llevado a Argentina. Y cuando lo llevaron a Argentina, lo dejaron en una plaza. Y le dijeron, miren, más allá hay un matadero, cuando tenga hambre, vaya y pida. Eso no es el plan de Dios. Por eso que hace la misión, cuando envía a un misionero, lo envía con todo, lo respalda en todo, le da un lugar donde pueda vivir, le da todos los recursos. Él lo único que tiene que hacer es evangelizar, es llevar el mensaje a los perdidos. Entonces están los que envían y los enviados, por eso los que patrocinan. Entonces ellos van y por eso están las ofrendas
Y con esas ofrendas se envían a los misioneros. Se envían. Por eso que ellos dedican, yo les decía, el año 2008, ellos apartaban 10 millones de dólares, no sé, como está 900 y tanto, ya pongamos que esté a 900 el dólar, ahora es mucho más, 10.000 millones de pesos, por decir chileno, ellos dedican para la evangelización y para las misiones. Tercero, dice, en la palabra de 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27, es muy largo el pasaje. Por eso no está escrito ni lo vamos a leer. Usted ya le voy a repetir la cita para que usted lo lea. 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. Dice, como el pasaje es muy largo, no lo vamos a leer. Además, en nuestra iglesia se están dando, eso no está porque nosotros no estamos en la iglesia allá. Dice, pero el objetivo de un hermano es vivir en esta tierra. ¿Cómo podríamos ayudar a este hermano para convertirlo ahora en un hombre de fe? Requiere esfuerzo. No se trata de mandar a cualquier persona al ministerio. No se puede mandar a una persona al ministerio a evangelizar, a misionar, si no está preparado. Un hermano que no está preparado, ¿qué va a enseñar? ¿Qué? Si ni siquiera se le entrenó. Imagínense un misionero, un pastor en Estados Unidos, tiene que estudiar. Un profesor que hace escuela dominical, si ustedes van a la iglesia, es cualquier hermano que está medio borracito lo pone. Para ser un maestro se debe de ir a la universidad a estudiar teología. Se debe de preparar primero. Entonces, ¿cuánto cuesta preparar una persona? Y eso lo tiene que hacer la iglesia, es un costo para la iglesia. Aunque los hermanos coreanos son muy, muy rapidosos. Cuando nosotros estudiábamos, venían los profesores de Estados Unidos, venían con su traductor, ellos eran coreanos, no sabían castellano, y ellos costeaban los gastos. El viaje, todo lo costeaban ellos, el profesor. Además, el último día, porque teníamos 2 semanas intensivas, nos internábamos 2 semanas, y el último día viernes, después de hacer los exámenes, se daba un almuerzo. Éramos como unos 100 pastores, aparte de la servidumbre. Esa persona compraba un asado para todos. Eran generosos. Bueno, ellos seguramente tenían los recursos. Entonces vamos ahora, para enviar a un misionero hay que invertir, prepararlo primero y después enviarlo, que vaya a vivir en un lugar digno, donde tenga una casa, va con la familia, donde sus hijos puedan estudiar, donde se pueda alimentar, donde se puedan calentar. Imagínense cómo se manda a una persona que no tenga nada. ¿Sabe? Yo cuando me fui a Petrusquén se me daba solamente para el arriendo. ¿Cómo vivía? Imagínense cómo viví 5 años. 5 años donde no había trabajo. ¿Por qué? Porque es la visión de las iglesias. Enviar a la gente al campo misionero sin darle los medios. Ellos sí, la misión de la gracia sí, ellos envían a sus misioneros con todo lo que ellos necesitan. Claro que ellos están expuestos a muchos peligros. Bien, vamos terminando ya. Y tercero, confianza mutua. Nosotros somos seres que siempre buscan jactarse. Es naturaleza el jactarse de lo que uno es, vanagloriarse. Aquí dice, para poder llamar la atención del otro, siempre estamos mostrándonos, ¿verdad? Siempre uno quiere sobresalir y quiere demostrar quién es. Yo cuando estudiaba, yo me encontré con muchos pastores. Lo primero que le preguntaban,
¿Su iglesia es grande? ¿Cuántos diezmos entran? ¿Y que nosotros qué diezmos? Nosotros nunca recibimos diezmos, pero pues como ellos está primero, ¿cuántos diezmos entran? Su iglesia es grande. ¿Y qué le íbamos a hacer nosotros? ¿Qué le iba a hacer yo? Sí, bueno, yo cuando acá en Montevideo llegamos a tener 180 hermanos y unos 25 niños llegamos a tener acá en esta clase. Pero ellos hablan de muchas cosas y se jactan de muchas cosas. ¿Por qué? Porque se quieren mostrar éxito en lo que ellos están haciendo. Entonces, estamos hablando de 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27. Y aquí vamos a encontrar este diálogo que dice la boca: mira, si yo no estuviese, ¿cómo vas a comer y cómo vas a hablar? Pero el pie dice: no sirve de nada comer y solo hablar si yo no llego a estar. ¿A dónde podrías ir? Cada parte se jacta de ser la más importante. Dice, por último, le tocó hablar al dedo meñique del pie. Todas las partes del cuerpo pensaron, ¿de qué tendrá que enorgullecerte este dedito? En ese momento, el dedo del pie dice, todos ustedes se jactan y se enorgullecen, pero imagínense que no estuviese, donde ustedes todos serían un montón de inválidos. ¿Por qué está el dedo chico en el pie? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué Dios lo colocó ahí? No servía de nada. Ahora si sacamos el dedo chico, vamos a quedar con el puro tobillo. El dedo chico sirve para equilibrarse, o sea, cumple una misión. Pero ¿quién se preocupa del dedo chico? ¿Verdad? Bueno, guapos, bonitos, fornidos, los que hacen gimnasia, los que van al gimnasio, y qué sé yo, se peinan bien, se perfuman, todos los cuerpos, digamos, el cuerpo se gloria, y uno se mira el dedo chico del pie, ¿para qué? Y anda metido y a veces ahí en el zapato, pero cumple una misión. En el cuerpo de Cristo no sobra nadie. Todos son útiles. Todos son útiles. Ya dijimos que cuando el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, todos los miembros son útiles. Así que debemos hacer, respetarnos los unos a los otros. Todos los ministerios sirven, todos los dones son importantes en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos de respetarnos los unos a los otros. No podemos seguir explicando porque ya se nos pasó un poquito la hora y la idea es que no se aburran. Entonces dice, amada familia, en la Biblia aparecen varias comparaciones acerca del tema, pero la más hermosa de todas es la iglesia, que es la novia de Jesús. Significa que el amor puro que hay entre un esposo y su esposa, ese es el amor que debemos de tener nosotros con Jesús y también con las demás personas. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Que el gozo del Señor sea su fortaleza y que ustedes puedan conocer a Jesús. Estamos orando ya, vamos concluyendo porque se nos pasó el tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas que nos edifican. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta palabra transforme la vida de las personas. Aquellas personas que no te conocen todavía, pero tienen anhelo de conocerte, te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo les convenza de pecado, que les muestre, que sepan que todo ser que nace en este mundo, nace pecador. Y al nacer pecador, Señor, todos estábamos bajo condenación, Señor, pero también sabemos que Cristo vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos, para dar su vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que cada persona que anhela a Jesús pueda en este momento arrepentirse, pedirle perdón a Jesús, que es grande
en misericordia, que le va a salvar, le va a perdonar, va a inscribir su nombre en el libro de la vida y lo va a sellar con el sello del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por cada matrimonio que está pasando dificultades, por las familias que están padeciendo. Tenga misericordia. Por los enfermos, traiga salud. Señor, por los que no tienen trabajo, abra puerta de bendición. Señor, por los que tienen otros problemas de otras índoles, también te los presentamos. Haga misericordia. Usted es justo, usted está atento al clamor de sus hijos. Oramos por la iglesia, por su amada. Señor, que siga creciendo, que la gente siga llegando al conocimiento de tu verdad y se salve, para que nosotros los ministros prediquemos tu palabra conforme, Señor, a lo que está escrito. Oramos por aquellos que van lejos a llevar el mensaje, que a veces están bajo peligro, para que ellos también, Señor, puedan ser guardados y cuando vengan de regreso, Señor, puedan traer su gavilla con regocijo. Oramos por los perseguidos, por los necesitados, Señor, los que están siendo afectados, Señor, donde no hay libertad para que te sirvan, pero ellos están ahí. Guárdalo, guarda su integridad, guarda su familia, provéele. Pero también te pedimos que no falte la fe de aquellas personas, Señor, Señor, que aún llegan a la muerte. Oramos por Chile, seguimos orando, pedimos misericordia, Señor, tanta lluvia, el norte, el sur, Señor, cuánta gente ha quedado sin hogares, han perdido a sus enseres, sus trabajos, Señor, han perdido los alimentos, sus camas, Señor, sus muebles, ahí hecho basura. Tenga misericordia, provea, Señor, de sabiduría a las autoridades y también toca el corazón de los que tienen para ir en ayuda de aquella tanta gente necesitada. Oramos, Señor, también por los que trabajan especialmente en el mar. Señor, muchos están ahí, Señor, viven del mar, pero el tiempo malo no permite que trabajen. Provee para ellos, para sus familias, Señor, para que ellos no expongan su vida. Y así por todas las personas que están, para que usted les guarde del mal, el peligro, el pecado, las tentaciones, la acechanza del maligno, les guarde de todo lo malo que puede venir y les mantenga cubierto en la virtud gloriosa de su sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, mantenga siempre el cerco de protección a su alrededor. Que Dios les bendiga.